Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la economía de Dios. Estamos en la temporada del otoño. Dios estableció su calendario con 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Estamos en el otoño. El otoño es el tiempo de la buena economía de Dios. Hablar de economía es hablar de la comida, el alimento a la familia. Esta palabra economía tiene como raíz del idioma griego oikos, que significa casa o morada, y nomos, que significa las leyes que gobiernan la alimentación de la casa. Por eso hablar de economía es hablar de la comida que en cada casa debe haber, en cada hogar. De allí hoy se usa esta palabra en el mundo entero para ver cómo están las comidas o alimentaciones en los hogares de ciudades y de naciones. Los gobiernos están atentos a la economía de su país, pero todo ello tiene que ver con Dios. Dios es el creador de la economía, porque Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, y el que da la comida es Dios. Así que Dios da la comida porque creó un cuerpo con necesidad de comer, y de esta manera la persona con su cuerpo debe darle las gracias a Dios todos los días, porque siempre hay comida en la tierra. Hoy hablaremos de esta economía, la economía de Dios, conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Bienvenidos a este programa de bendición. Sí, estamos por empezar lo que son la última y más grande fiesta de otoño, que es la de Sukkot o Tabernáculos. Y esta es la última. Y nos habla acerca de pedir a Dios la lluvia. Son 3 fiestas en otoño. Empezamos con la de Rosh Hashanah, que son trompetas. Luego vino expiación, es Yom Kippur. Y después sigue la última de todas, que es Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos. En trompetas se tocaban las trompetas para anunciar un nuevo cambio que venía. Es lo que anuncia el shofar, el toque de la trompeta. Proféticamente hablando, es acerca de un cambio que viene. También, en la parte judía es que ellos creían que Dios veía, ¿no?, o leía el libro de la vida, para después dar una sentencia en 10 días para el día del perdón, acerca de si va a haber bendición o maldición. Y por eso el pueblo judío daba su mejor ofrenda y se presentaba ante Dios aprobado, y cambiaba, ¿no?, su manera de ser. Entonces, en el día del perdón, Dios juzgaba a las personas. Pero ya cuando llegamos a Tabernáculos o Sukkot, que oficialmente empieza el 29 de este mes, y empieza siempre, Sukkot está marcado por la luna llena. Entonces empieza este 29 de septiembre, va a terminar el 5 de octubre, es lo que correspondió para este año. En Sukkot o tabernáculos, allí lo que Dios juzga es la lluvia. Si va a haber lluvias también de bendición o lluvias de maldición. Y eran 7 días completos para estar en la casa de Dios, dar su ofrenda, para convivir con, en este caso, los judíos convivían también con gentiles. Entonces era una manera de congraciarse, seguir los mandamientos de Dios, como amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces hacían mesas, ¿no?, donde comían, donde celebraban cosecha, ¿no? Es celebrar la cosecha. Ese es el verdadero significado de esta fiesta, ¿no?, que es una fiesta de alegría. Es también donde está la cosecha del vino, y el vino es lo que dice la palabra, alegra el corazón del hombre. Así que por eso era un tiempo para regalar, para dar, para comer, para compartir el pan de cada día, y sobre todo
pedirle al Señor lo que dice la palabra, la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque los sembradores estaban esperando el momento propicio para sembrar su semilla y no podían hacerlo antes que sin que hubiese antes la lluvia. Tenía que venir la lluvia para entonces ponerse a trabajar y sembrar en otoño. Por eso hacían ceremonias del agua en tiempo de Sukkot. Tiene que ver con libaciones que se hacían sobre el altar para de esa manera pedirle a Dios la lluvia, que es lo que estaban esperando los agricultores. Y ya cuando venía la lluvia, entonces sí, a sembrar la semilla, empezar un nuevo ciclo, porque esta es la última fiesta de todas, y de aquí va a venir un receso, se puede decir, de 5 meses para llegar al primer mes, el mes de Nisan, y volverse a repetir las fiestas de primavera. Sí, Dios estableció fiestas cada determinado tiempo, fiestas en primavera, fiestas en otoño, pero es en otoño cuando termina un ciclo para comenzar un nuevo ciclo de la economía, o sea, de la comida, del alimento. Es en el otoño cuando Dios da la primera lluvia para que el agricultor siembre la semilla. La característica fundamental de cada fiesta es la semilla, porque la semilla es lo que originará la cosecha. Hay semilla, habrá cosecha. De otra manera, hay semilla, habrá comida en casa. No hay semilla, no hay comida. Así que debemos conocer lo que está en la Biblia. La Biblia es un manual de enseñanza y hoy estaremos hablando de la importancia de la semilla en el otoño, porque es en el otoño cuando Dios da la semilla. Hablar de semilla conforme a la enseñanza de las Escrituras tiene que ver con la ofrenda, porque Dios ha determinado que cada fiesta debe presentarse ofrendas. Nadie puede ir a la presencia de Dios sin su ofrenda, pero la ofrenda viene de la semilla, es la misma semilla que tiene que ver con la tierra. La semilla están en los frutos. Un fruto tiene muchas semillas. Así que en el otoño es el tiempo donde Dios da muchos frutos y a través de los muchos frutos, muchas semillas. Por eso se le conoce como la fiesta última de la cosecha, que es una fiesta de alegría, es una fiesta que también se le conoce como de tabernáculos. Así que estamos en esos tiempos recordando lo que Dios ha determinado. La Biblia nos enseña, podemos leer en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, acerca de lo que Dios demandaba de su pueblo, del pueblo de Israel. Hoy de la misma iglesia, nosotros los cristianos solamente hacemos actos de fe, porque ya todo fue dado en Cristo Jesús en cuanto a las obras. La obra que Dios el Padre aceptó fue la obra de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahora nosotros tenemos la autoridad y el poder contra las fuerzas del enemigo aquí en la tierra para poner al enemigo siempre a distancia, porque hay un enemigo de la comida, hay un ladrón de la comida, es la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Por eso la vida del cristiano es muy diferente a la vida que se vivió con Israel. Pero aquí están las bases, los principios que debemos considerar en cuanto a la cosecha, en cuanto a la semilla. Dice Deuteronomio 16, del 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
conforme a la bendición que Jehová Dios nos ha dado, es como presentamos la ofrenda. La ofrenda la proporciona Dios a través de la cosecha, y esa cosecha es anual. En otoño se cierra un ciclo anual para comenzar otro ciclo anual. Estamos en el tiempo del otoño actualmente y por eso estamos recordando de estas fiestas. El pastor acaba de hablar de 3 fiestas en el otoño: la fiesta de las trompetas, la fiesta que tiene que ver con el día de expiación y la fiesta que pronto celebraremos, la fiesta de alegría, la fiesta de trompetas o la fiesta de la cosecha. La Biblia habla de la semilla que Dios da. Dios es el dador de la semilla para que siempre haya comida en casa. La semilla tiene que ver con la ofrenda o el diezmo. Es el concepto que debemos conocer. Y hoy hablaremos de la importancia de tener semilla para que nunca falte la comida. Un ciclo anual debe establecerse de manera permanente, o sea, termina un año y debe comenzar un nuevo año en mayor bendición. El eslabón que conecta el fin de un año y el principio de otro año se llama el diezmo. El diezmo es un eslabón de la prosperidad que Dios da al que obedece las instrucciones de la palabra. El diezmo nada tiene que ver con la ley de Moisés. El diezmo es un principio que tiene que ver con el sustento en casa, el alimento, y el que obedece, Dios se compromete a proteger esa casa. Así que son principios que debemos ir considerando y por eso hoy hablaremos de esta economía. La economía que comienza en otoño tiene que ver con la semilla. En Génesis 1:29, vayamos al principio de la historia. La humanidad comenzó con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados con la necesidad de comer. Por eso Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le dijo: mira, todos estos árboles serán para comer. Lo primero que Dios le dio de instrucciones a Adán fue acerca de la comida. Pero había un árbol que no se debería comer. Entonces Dios le dijo: el día que comas de este árbol vas a morir. Es la muerte espiritual, la muerte que nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, se apartaron de Dios. Entró la muerte espiritual. Por eso necesitamos la reconciliación con Dios y Dios proveyó su propia semilla. La semilla que vino del cielo, el verbo, la palabra que fue encarnada, la semilla fue sembrada en la tierra. Jesucristo mismo habló de la semilla. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Estaba hablando Jesucristo de su propia vida entregada a muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario como la semilla que tenía que dar fruto, mucho fruto, pero tenía que morir la semilla. Y Dios el Padre sembró la semilla. Por eso tenemos que considerar que desde el principio Dios puso la semilla. La semilla está desde los tiempos de Adán y Eva. Ellos pecaron, entró la muerte, pero Dios mandó otra semilla, la buena semilla, que es Cristo Jesús, para que ahora tuviésemos vida eterna y fuésemos reconciliados con Dios. Solamente en Dios hay comida, hay abundancia de comida, hay protección. Solamente en Dios tenemos la gracia y el favor con la gente. Solamente en Dios podemos ser felices aquí en la tierra. Así que para esto vino Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Adán y Eva desde el principio tuvieron la buena semilla porque Dios es el Dios de la alimentación.
Y aquí en Génesis 1:29 encontramos cómo Dios le dijo a Adán y Eva que Él había sembrado toda planta, había puesto toda planta que da semilla y serían para comer. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La semilla tiene que sembrarse porque al sembrarse va a producir muchos frutos. El fruto se come, la semilla no se come. La semilla se siembra, el fruto se come. Por eso la semilla es fundamental. ¿Y quién da la semilla? Dios. Por eso dice 2 de Corintios, esto es ya el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Y aquí en el Nuevo Testamento ya la Biblia empieza a mostrar que la semilla tiene que ver con el dinero. Y es el dinero que ponemos en el altar de Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Pero aquí Dios está hablando de sembrar la semilla. Aquí dice que Dios es el dador de la semilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Todo parte de Dios. Dios es el creador de la semilla, Dios pone la semilla en las manos del sembrador. El que va a sembrar la semilla, porque no puede comer la semilla, sino sembrarla. Entonces el sembrador o el agricultor siembra la semilla y obtendrá la comida, obtendrá la cosecha donde habrá mucha alimentación para su familia y para compartir con otros. Por eso dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Todo tiene que ver con alimentación. Esta es la economía, es la palabra economía. Las leyes que gobiernan la comida, la alimentación de la familia. Todo esto vino de Dios. Y dice aquí que cuando se siembra la semilla habrá enriquecimiento. Dice aquí en este versículo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, que Dios nos va a incrementar cada día más el número de semillas. Sembramos una semilla, pero obtendremos muchas semillas y vamos a ir creciendo en el número de semillas. Y dice aquí, para toda liberalidad. De otra manera, para que sigamos sembrando, para que siempre tengamos para sembrar o dar, que nunca nos falte nada. Estas son las leyes económicas de Dios, principios. Si Dios nos concede un trabajo y a través del trabajo hay un salario, de allí hay una semilla, el diezmo y la ofrenda, para sembrarla, para obtener crecimiento de semillas, multiplicación de semillas, y cuando nosotros seguimos dando y dando en el reino de Dios, Dios nos mantiene con los cielos abiertos. Todo esto sucede en el otoño. El otoño es el término de un ciclo económico y comienza un nuevo ciclo. Por eso el sumo sacerdote en el tiempo antiguo para Israel entraba una vez al año al lugar santísimo, y de él, del trabajo del sumo sacerdote, iba a depender la economía de todo un año del pueblo de Israel. Por eso este era un día muy crítico para la nación de Israel, y todo Israel ese día, el día de la expiación, el día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, todos ayunaban. Era un día de ayuno nacional, porque tenían que clamar a Dios
con todo su corazón por un nuevo año para que nunca faltara la comida, nunca hubiese escasez y siempre tuviesen más que suficiente para vivir y compartir. Así que todo esto es en otoño y son los significados de las fiestas. La primera fiesta, fiesta de trompetas, tiene que ver con el toque del cielo para la iglesia, que la iglesia se prepare. Para nosotros significa el rapto de la iglesia, pero el día de expiación significa que aquellos que no han querido creer ni obedecer pasarán a otro tiempo de prueba, que es el tiempo de la gran tribulación. Y después vendrá el tiempo de la presencia de Jesucristo en la tierra. Se le conoce como el milenio, donde siempre habrá comida en sobreabundancia. Por eso se le llama la fiesta de la cosecha. La cosecha tiene que ver con la comida. Y Dios es el que da siempre la semilla para que tengamos siempre en la mesa que comer. Sí, está todo relacionado, como bien dijiste, por ejemplo, trompeta, ¿no? Es lo que dice Tesalonicenses, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los que hayan quedado serán arrebatados para vernos allá en el cielo con el Señor. Tenemos luego lo que Eso habla de una generación de la iglesia que no verá la muerte. Exacto, sí. Será arrebatada. Luego tenemos lo que es el día de expiación, que se relaciona con la gran tribulación, porque también expiación significa purificación o limpieza, y eso es lo que Dios va a hacer en la tierra, va a purificar la tierra. Y al mismo tiempo Dios va a purificar a la iglesia también allá en los cielos. Pero aquí en la tierra se va a mostrar por 21 juicios, que son los que se les señala el libro de Apocalipsis. Así que es mejor ser purificados en el cielo, donde vamos a tener una transformación. Es lo que dice la palabra, que en griego es metamorfosis. Es como cuando el gusano se vuelve mariposa, ¿no? Pasa por un proceso. Y la Biblia lo llama que vamos a ser como las águilas o como los ángeles también. Así que vamos a ser transformados, vamos a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Bueno, el tribunal de Cristo se trata de quién recibe recompensas, quién no, pero todos están adentro, para entonces tener el vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente, que dice también la Biblia, que solamente la iglesia lo va a tener, y de allí ir a lo que son las bodas del Cordero. Y aquí la clave está en las bodas judías, porque los judíos celebraban sus bodas con 7 días de bodas. Así que eran 7 días de celebración de las bodas, y esto es profético porque aquí Dios nos está diciendo que en vez de pasar los 7 años de la gran tribulación en la tierra, vamos a estar 7 años en los cielos disfrutando de las bodas del Cordero de Dios. Y al final, sí, de los 7 años es cuando viene Armagedón, y dice la palabra en Apocalipsis, por ahí del capítulo 20, ¿no? Nos habla que vamos a bajar juntamente con Jesucristo en caballos blancos y vamos a ganar la batalla de Armagedón. Para entonces Jesucristo va a establecer su reino desde Jerusalén, y es lo que se conoce como el milenio. Y ya después del milenio viene la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, y estar viviendo siempre con el Señor. Así que todo esto nos habla acerca de lo que viene a continuación, tal como lo tenemos ahí en la imagen. Ahí tenemos el rapto de la iglesia, la gran tribulación, es lo que significa también la expiación, y tabernáculos, que también sería las bodas del Cordero, y el milenio en el caso de la iglesia. Algo que quiero también tal vez aumentar es lo que ya vimos, ¿no? Lo de Génesis capítulo 1, porque todo lo que es Génesis capítulo 1, parte del capítulo 2, nos habla de la creación, tanto de todas las cosas que Dios hizo en 6 días, así como también la del hombre, y que en el 7º día Dios descansó o reposó, y reposó realmente porque
ya había cumplido con todo el trabajo, no porque estuviese cansado, porque dice la palabra que Dios nunca se cansa, Él siempre está activo. Pero es justo que si ya terminaste la obra tengas un tiempo de descanso, tal como nosotros en el trabajo, ¿no? Trabajamos, muchos trabajan de lunes a viernes, otros hasta el sábado, pero hay que apartar un día para el Señor, y ese es el primer día de la semana, para ir a la iglesia, para reposar en Dios, reposar en su palabra. Y aquí lo importante es que todos estos pasajes fueron hechos también dentro de las fiestas de otoño. La creación, el día que Dios hizo a Adán, el día que Dios hizo también a Eva, tienen que ver con el otoño. Todo lo que Dios hizo en Génesis 1, Génesis 2, tiene que ver con el otoño. Y aquí nos habla hoy hablamos del tercer día. Ese es el día cuando Dios hizo la vegetación, la semilla que da los frutos, hizo los árboles, y dijo Dios, todo esto será para ustedes, para comer, para que lo disfruten. Entonces de allí viene el concepto tanto de la economía como también de la alimentación, de la semilla, que es lo que representa el número 3. Y Jesucristo está representado también en el número 3. Tenemos, por ejemplo, Adán y Eva. Bueno, todos sabemos lo que pasaron con sus hijos. Está en Génesis 4. Caín mató a Abel. Entonces tuvo que venir un tercer hijo para sustituir a Abel, que es lo que significa también la palabra Set, significa sustituto. Y eso fue lo que hizo Dios a través de Adán y Eva, para que tuviesen un tercer hijo, de la cual después vendría Abraham, Noé, Abraham, David, y llegar hasta el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que Jesucristo viene a partir del hijo número 3 de Adán y Eva. Y Jesucristo también, vemos, Él venció a Satanás en la cruz, allá en el monte Gólgota, en primavera, y fue en 3 días también cuando Él lo hizo, porque el número 3 nos habla de la derrota de Satanás, de la victoria de Jesucristo, y al mismo tiempo se relaciona con la economía, que hay victoria en la economía, porque también por eso Jesucristo murió, para que, como dice la palabra, en Corintios lo dice, de hecho, ¿no? Porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que todos pasásemos de lo que es la pobreza a la riqueza. Y no hay mejor riqueza que tener a Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Esa es la mejor riqueza que tenemos. Sí, Jesucristo murió en primavera para que en el otoño empezáramos a disfrutar las bendiciones de la economía material, de las cosas que necesitamos en el cuerpo, como la comida, el vestido. Todo esto tiene que ver con el dinero. El dinero no es más que un recurso que Dios ha permitido para el intercambio de cosas aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer de las fiestas de Dios. Son fiestas de cosecha. Cada fiesta es una cosecha, pero Dios dijo, nadie se debe presentar con las manos vacías, sino con la semilla, con la ofrenda. Dios es Dios de ofrendas. Así que tenemos que considerar todo ello ahora que estamos en el otoño. Como cristianos en esta generación, sabemos, de acuerdo a las señales proféticas, que Cristo está pronto ya a regresar. Muchas señales, si no es que ya prácticamente todas para la iglesia, se han cumplido. Estamos esperando de un momento a otro el regreso de Jesucristo. Hay palabras de promesas que tienen que ver con nuestra generación. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor son señales. Pero si en un año como el actual en que estamos viviendo, porque los ciclos de Dios son anuales, pero si en un año Cristo no ha regresado, bueno, tenemos que prepararnos en santidad para la prosperidad de un nuevo año. Y es lo que representa las fiestas de otoño, sobre todo las fiestas de expiación.
Acabamos de terminar de un ayuno de 10 días de expiación. Eran días de purificación, de santificación. La Biblia dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. Dios manda al ayuno y manda a la santificación cuando viene un suceso extraordinario para el pueblo de Dios en la tierra. Así que el próximo evento extraordinario es el rapto de la iglesia. Pero si no sucede el rapto, tengo que prepararme para las bendiciones de los cielos abiertos, de la primera lluvia, segunda lluvia. Esto tiene que ver con la tierra. Tengo que seguir alimentando mi cuerpo, alimentando mi familia, alimentando mis hijos. Tengo que seguir trabajando aquí en la tierra, porque Dios es Dios de bendición. Así que si no nos vamos todavía, es tiempo de trabajar. Para ello tengo que purificarme, porque toda bendición viene para los puros, aquellos que se santifican, aquellos que están verdaderamente apartados de todo lo que tiene que ver con el pecado. Así que en estas fiestas de otoño son fiestas importantes y vamos a seguir hablando de la importancia de la semilla que Dios da para que se siembre en otoño. Quien conoce de esta enseñanza es el diablo. El diablo conoce las Escrituras. El diablo está atento a todo lo que tiene que ver de promesas que Dios tiene para la humanidad, para su pueblo aquí en la tierra. Y el diablo lo que hace es establecer una estrategia para que las promesas no lleguen a la vida de la persona. Por eso la temporada de mayor ataque del diablo, que tiene que ver con la economía, es en otoño. Lo que es otoño e invierno son tiempos donde el diablo ataca la economía. Esto lo estamos viendo a través de las noticias. Vayamos primeramente a Efesios capítulo 5, versículo 5, porque habla de la avaricia. Todos los problemas que se han suscitado en la humanidad tienen que ver con el amor al dinero. El amor al dinero. Entonces, las personas llenas de codicia y de avaricia cometen injusticia al prójimo y por lo tanto se corrompen. Y en la corrupción entonces empiezan a hacer muchas injusticias al ser humano y viene la pobreza. Efesios 5:5 habla de la avaricia como idolatría. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno que ame al dinero va a tener entrada en el cielo. El dinero es para la tierra, pero es un recurso que debe circular, que debe pasar de mano a mano. Esta es la economía o la buena economía de Dios. Es como un río que lleva bendición de una población a otra población a otra población. Una población en un río determinado no va a querer detener el correr del río y que solamente llegue a su población. No, el río tiene que correr. Es la economía de Dios. El dinero tiene que circular, tiene que correr. Por eso Dios está vigilando la economía. Y aquí tenemos el caso que Jesucristo habló de personas que amaron el dinero en la avaricia. Y aquí vemos esta historia que contó Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículos 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También... Esto es importante. La vida del ser humano no es el dinero, no es en la abundancia de dinero, no es en la abundancia de riquezas. Esa no es la vida. La vida viene de Dios a través de Cristo. Cristo es la vida.
Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitan en la tierra con respecto a los bienes materiales vendrán por añadidura. No amen el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí tenemos esta historia que contó Jesucristo de unos hijos de familia que iban a recibir la herencia. Y entonces hubo conflicto, hubo pleito por la herencia. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuántas personas están afanadas en cuanto a lo material, en cuanto a las riquezas, en cuanto al dinero? Pero llegará el momento en que el diablo, quien está aquí para pedir derecho legal por el pecado de la codicia y la avaricia, obrará. Es lo que dijo Jesucristo: el diablo ha venido a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado en riquezas, ¿a quién le quedará? Así que Jesucristo vino a enseñar acerca del uso del dinero. Somos llamados a ser mayordomos del dinero. Para esto fuimos creados, para administrar todos los recursos de Dios. El dinero es un recurso que Dios ha dispuesto para que nosotros lo administremos aquí en la tierra. Debemos considerar lo siguiente: las riquezas vienen de Dios. Dios nos da todo para que vivamos bien en la tierra y nunca tengamos escasez. El dinero nada tiene que ver con la salvación de vida eterna. Ya estamos en salvación, pero algunos pueden quedarse si empiezan a amar al dinero. Por eso el diablo, quien conoce acerca de lo que sucede en el corazón del hombre, codicia y avaricia, está atacando en estas temporadas del otoño. Y por eso estamos viendo en las noticias los grandes desastres naturales. Todo un desastre en una ciudad ocasiona pérdidas, no solamente en lo económico, sino también de vidas. ¿Cuántas personas pierden lo que construyeron, pierden su herencia, pierden dinero y además pueden perder su vida? Vemos aquí en Isaías capítulo 24, versículos del 5 al 6, Dios dice aquí: estas personas no quisieron obedecer las leyes de Dios, no quisieron obedecer las leyes de la economía de Dios. Estuvieron haciendo sus propias leyes, no las leyes de Dios, otras leyes. Esto es lo que dice Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Aquí está hablando de desastres que vendrán a la tierra debido a que no quisieron respetar las mismas leyes de Dios. Por eso la iglesia está en la tierra para enseñar de las Escrituras, enseñar de la palabra de Dios. No enseñamos religión, enseñamos cómo vivir bien en la tierra a pesar que el diablo está en la tierra. Cómo mantener al diablo a distancia, cómo reprender las obras del diablo. En Isaías capítulo 29, versículo 6, allí la Escritura habla de estas formas
en que pueden suceder los desastres. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Dios está de por medio en bendecir la tierra, pero si la tierra está contaminada por el pecado, es el diablo quien toma el derecho legal. El diablo ataca sobre todo en estas temporadas del otoño. Esto sucedió en los tiempos del pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel llegó a apartarse de Dios, se rebeló a Dios, no quería nada con Dios, traspasaron las leyes de Dios y Dios los entregó a un pueblo enemigo, los madianitas. Estamos hablando de los tiempos de los jueces. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 1. Allí habla de cómo Israel se apartó de Dios. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí está el castigo que vino al pueblo de Israel. El castigo es temporal, 7 años, y los entregó Dios en manos de los madianitas. Estos madianitas se caracterizaban por ser ladrones, robadores de la cosecha. Robaban en el otoño, en los tiempos de la cosecha. Esperaban que Israel sembrara la semilla y llegara el tiempo del otoño para recoger la cosecha. Y ya cuando iban a recoger la cosecha, aparecían los madianitas. Es la acción de los ladrones. Los ladrones no trabajan, están esperando que otras personas trabajen, tengan los recursos para quitarle esos recursos. Jesucristo habló de esta característica acerca del diablo, le identificó como ladrón. En Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, a que tengan vida y vida en abundancia. Dios es Dios de leyes. Cuando el pueblo de Israel violó las leyes, entonces vinieron los madianitas a robar. Lo primero que hace el diablo es atacar el dinero, es atacar la comida, es atacar la familia para que no tengan para comer. Y esto fue lo que sucedió. Sigamos leyendo en Jueces 6, del 3 al 5. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí está este versículo número 6, importante de conocer. Cuando el ladrón, cuando el diablo está atacando mi economía, está atacando el dinero, de pronto hay desempleo, de pronto ya el salario no alcanza, de pronto ya no hay salario para comprar la comida, no tenemos nada de ello. Es el tiempo de clamar a Jehová, de clamar a Dios. Esto fue lo que sucedió con Israel. Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. El enemigo estaba atacando como ladrón y le estaba robando el fruto de su trabajo. Estaban empobreciendo, dice la Escritura, empobreciendo, pobreza. Entonces dice la Biblia, y aquí está lo que debemos hacer: clamar a Dios. El único que puede dar semilla y puede dar el alimento y puede dar la protección de la cosecha es Dios.
Y por eso tenemos que considerar todo lo que Dios ha determinado con el diezmo y la ofrenda. Es el diezmo y la ofrenda que nos va a proteger. Cuando el pueblo clama a Dios, abre los cielos, Dios, y derrama bendiciones. Y esto tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Podemos leer lo que está escrito en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11. Allí habla de cielos abiertos. Esto nada tiene que ver con asuntos de el legalismo, que muchos hablan de que nosotros no podemos o no debemos diezmar ni ofrendar. La persona que siendo cristiana y no diezma y no ofrenda, quiere decir que no está considerando a Dios, no está considerando las leyes económicas de Dios y no está invitando a Dios a que participe en su propia economía de su casa. Entonces, la persona tendrá que arreglárselas por sí mismas. Pero Dios es Dios de bendición. Dios quiere que nosotros acudamos a Él. ¿Cuándo acudimos a Dios? Cuando estamos angustiados, necesitados, enfermos, cuando tenemos problemas, es cuando clamamos a Dios. Y es cuando Dios abre los cielos. En Ezequiel dice la Escritura que Dios anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de la tierra. Es lo que hace la iglesia, orar por ciudades, orar por naciones para que Dios bendiga. Por ejemplo, nosotros que vivimos en México y somos parte de la iglesia en México, estamos orando por la buena economía de México. Que Dios ilumine a las autoridades de México para que tengan la sabiduría de Dios para la toma de decisiones que tienen que ver con la comida, el alimento. Hemos estado orando y ayunando por México durante mucho tiempo y de manera especial en este año. Y estamos viendo las respuestas de Dios. Dios ha considerado de una manera especial a nuestra nación y a sus gobernantes, al mismo presidente de México. Así que estamos en tiempos donde estamos viendo resultados porque hay obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios. Toda persona que ora y clama a Dios, Dios le oirá y acudirá a su necesidad. En Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11, en el versículo 8, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en diezmos y ofrendas. Porque el diezmo y la ofrenda es la semilla que Dios da, no es para comer. El diezmo y la ofrenda tiene que ir a Dios, tiene que presentarse a Dios. Así que por eso tenemos que considerar la importancia de diezmar y ofrendar. El diezmo y la ofrenda viene de un salario, viene de un trabajo, pero es un acto de voluntad. Yo decido creerle a Dios y obedecerle, pero también yo puedo decir, no le creo a Dios y no obedezco. Entonces cada quien vive de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que está cumpliendo en las leyes de Dios. Aquí en Malaquías habla Dios de cielos abiertos, habla de sobreabundancia de bienes, habla de protección. Dios por nosotros, los que siembran la semilla, va a reprender a Satanás. Vamos a leer lo que dice Malaquías 3, 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está el versículo 10, habla de cielos abiertos y de la sobreabundancia, pero el versículo 11 habla de protección. Toda persona que diezma y ofrenda está diciéndole a Dios,
interven en mis asuntos económicos, interven en mi casa y provéeme y protégeme. Es lo que habla el diezmo y la ofrenda. Por eso tenemos que considerar todo ello, por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Estamos en tiempos donde la economía está siendo sacudida en el mundo, hay mucha inflación, hay problemas en algunos lugares con respecto a la alimentación. Todo cristiano debe aprender a oír y creer las instrucciones de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesucristo habló que no es el asunto de dar, porque una persona puede disponer su corazón a dar, pero ¿cuál es la actitud del corazón? Que es la que Dios califica. O sea, yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda con una buena actitud. Por eso dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. No es aquel que lo da forzadamente, es aquel que lo da voluntariamente en una buena actitud. Y Jesucristo puso 3 actitudes fundamentales en el corazón para diezmar y ofrendar. Leamos Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estas 3 actitudes en el corazón que deben ponerse por obra en fe, en acción, es la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe. En otro pasaje, el Espíritu Santo nos muestra en la Biblia que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no consiste en dinero. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y de esto se trata la fiesta de tabernáculos, que simboliza el milenio. Jesucristo viene a establecer un gobierno en el planeta Tierra de justicia, de paz y de gozo. Así que cada vez que estamos dando nuestro diezmo y ofrenda, debemos recordar esta enseñanza de Jesús. No se nos olvide que debemos caminar en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, ser misericordiosos porque Dios es misericordioso, y siempre en fe, porque sin fe no agradamos a Dios y nos preparamos para el rapto de la iglesia y para el regreso nuevamente a la tierra, al milenio con Jesucristo. Todo esto tiene que ver con las fiestas de otoño. Así que, amigo, amiga, si tú todavía estás apartado de Dios, ven y reconcíliate con Dios. La semilla que Dios sembró en la tierra es Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado que me ha apartado de Dios, pero en este momento clamo a tu perdón. Pido que me perdones, Señor, y me reconcilies con Dios el Padre. Yo creo que tú resucitaste y con mi boca te confieso, Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración, es un acto de fe, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora tendrás que ir aprendiendo a través de la Biblia muchas cosas importantes de la bendición que Dios tiene a los que han creído en Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues hasta aquí nuestra enseñanza. Gracias por habernos acompañado. Que las bendiciones sigan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.